en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de El Constitucional que se transmite cada viernes a las 6 de la tarde desde nuestra página de Facebook, Omar.Sar, y también por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima. Pero ojo, la cosa no queda ahí. Salimos en simultáneo por la web ondadigital.p y por los medios y cuentas de redes sociales de la televisora, en Facebook, en YouTube, como Onda Digital Perú. Así que, en resumidas cuentas, El Constitucional puede ser calificado con toda certeza como un programa multimedia. Estamos en la web, en las redes sociales y en la televisión. ¿Para qué más? Así que este y todos los viernes a las 6 de la tarde vamos a analizar los temas constitucionales lo más claro y sencillo que nos sea posible. En este que es un programa que pretende ser de difusión de ideas y análisis de las cuestiones centrales del Estado democrático y del paradigma constitucional. Les agradecemos a quienes nos siguen en esta aventura. Si comparten nuestro material, nos regalan su like o sus estrellas, nos ayudan a difundir el trabajo y podremos llegar a más gente, que es el objetivo. Pueden seguir el estelar ejemplo de Carlos Díaz Solano, de Yajaira Uribe, de Daisy Chafloque, que nos han apoyado en la última transmisión y ahí los agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, muy amables. Quienes quieran seguir este ejemplar, esta estelar colaboración con nosotros, serán bienvenidos, reconocidos y recompensados. A nuestro análisis de hoy sobre el habeas corpus correctivo, que vamos a ver más adelante de qué se trata, vamos a añadir una entrevista al doctor Benji Espinosa respecto de la situación de los internos en los penales del Perú y saber si, según su opinión, en el contexto de la pandemia deben declararse fundadas las demandas de habeas corpus que pretenden corregir, cambiar las condiciones de la detención. El doctor Espinosa es un conocido penalista y ha analizado en profundidad este tema desde la perspectiva penal y también desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Así que va a ser especialmente importante recabar su opinión. Así que manden sus preguntas por las redes y nosotros intentaremos hacérselas llegar, formulárselas cuando realicemos nuestra entrevista.
Pero vamos a comenzar primero con nuestro programa de hoy haciendo una presentación sobre el alcance del proceso de habeas corpus y en particular sobre el habeas corpus que en su tipología el Tribunal Constitucional ha denominado como correctivo. A ver, vamos a empezar diciendo que el proceso de habeas corpus es la más antigua de las garantías constitucionales previstas en nuestro sistema legal. Es en general de las más antiguas, comenzó en la Inglaterra del siglo XVII con el Habeas Corpus Act de 1679 y llegó a nuestro sistema legal por medio de una ley en el año 1897. Así que nuestro habeas corpus es de fines del siglo XIX y llegó por primera vez a nuestras constituciones con la Constitución de 1920. Tanto en su formulación legal original como en la Constitución del 20 estaba prevista como una garantía orientada a garantizar la libertad individual. Fíjense, dice el artículo, o decía el artículo 24 de la Constitución de 1920. Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito del juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto in flagranti delito, debiendo, en todo caso, ser puesto el arrestado dentro de 24 horas a disposición del juzgado que correspondan. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquier otra podrá interponer, conforme a la ley, el recurso de habeas corpus por prisión indebida. ¿Correcto? Entonces, este artículo 24 y otros de la Constitución de 1920 van a dar lugar al que nosotros hemos denominado el caso Marbury Madison de la Corte Suprema del Perú, que fue el habeas corpus de Luis Pardo, que es un habeas corpus que se tramitó en 1920 y sobre el que ya hemos hecho una transmisión anterior. Y luego en los comentarios vamos a compartir con ustedes el enlace de aquel video en el que analizamos un temprano habeas corpus contra una norma legal en el que la Corte Suprema finalmente terminó ejerciendo el control difuso de la ley. Pero hoy nos vamos a centrar en este artículo 24 que, como podrá apreciarse, incorpora junto al principio de que la privación de la libertad solo puede ser dispuesta por el juez, salvo el caso de que el autor del delito sea atrapado en flagrancia. Ojo, flagrancia quiere decir que te pueden detener cuando te han encontrado las manos en la masa o en el celular, dependiendo. Pero en todo caso, cuando te han encontrado en propiedad de lo ajeno o ha sido aprehendido en la secuela del delito o dentro de las 24 horas de cometido. Si la persona es detenida arbitrariamente o no es puesta a disposición del juez en el plazo indicado, se puede recurrir al habeas corpus, ¿correcto? Entonces, primera anotación importante, el habeas corpus procede respecto de distintas manifestaciones que pueden suponer afectación de la libertad personal y entre ellas no solo el haber sido detenido arbitrariamente, sino también el no ser puesto a disposición del juez en el plazo máximo que la Constitución establece. Y en la Constitución actual el plazo máximo de la detención es de 48 horas, salvo para los casos de tráfico de drogas, de terrorismo y delitos cometidos por organizaciones criminales, que puede ser la investigación puede durar hasta 15 días. Pero en todo caso, vencido el plazo, debe ser puesto inmediatamente a disposición del juez. Entonces, si es detenido arbitrariamente o si no es puesto en el plazo constitucional a disposición del juez, debe concederse el habeas corpus. En la Constitución de 1933, hablamos de la del 20, en la Constitución siguiente, tras la caída del leguismo, en la Constitución del 33 decía, se enredó todo, porque el artículo 69 dice lo siguiente, presten atención. Todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución dan lugar a la acción de habeas corpus.
Así que el habeas corpus se transformó en una mega garantía constitucional para la tutela de todos los derechos, incluyendo los derechos sociales, ¿correcto? Que habían llegado a las constituciones a principios del siglo XX, en la Constitución del 20 y también en la Constitución del 33. Así que el habeas corpus en la Constitución de 1933 se transformó en el Perú en la garantía de las garantías, ¿correcto? Centralizaba la tutela de todos los derechos fundamentales. La Constitución del 79 va a regresar esta garantía a su ámbito original, que es la protección de la libertad personal, y el resto de los derechos fundamentales se tutelarían por la vía del amparo, ¿correcto? Entonces, comenzó siendo de protección de la libertad individual frente a la detención arbitraria, que tenía que ser con orden judicial y salvo la flagrancia, o frente a la detención que exceda del plazo de investigación del juez, y luego va a pasar a ser, en la Constitución del 33, el habeas corpus englobar toda la tutela de todos los derechos fundamentales, y recién se desagrega nuevamente y regresa a la libertad personal en la Constitución de 1979. La Constitución de 1993, ahora, la Constitución vigente, establece lo siguiente: son garantías constitucionales, y enumera en primer lugar en el inciso 1 la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Entonces, si recapitulamos esta disposición, primero, el habeas corpus procede por acción u omisión. ¿En qué caso sería un habeas corpus frente a una acción? Por ejemplo, frente a la detención arbitraria. Por ejemplo, frente a los casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas detenidas. Por ejemplo, ya fuera del ámbito de la privación de libertad, cuando se obstaculiza la libertad de tránsito. En estos casos hay una acción que vulnera el derecho. En cambio, por ejemplo, otros derechos pueden vulnerarse por omisión, cuando no se hace algo que debe ser hecho para satisfacer el derecho. Por ejemplo, expedir documentos en el que se reconozca el derecho a la identidad personal, toda vez que constituye una garantía que se tutela por la vía de este proceso constitucional, el de no ser privado del DNI. Entonces, si omiten brindarte el DNI, entonces puedes recurrir al habeas corpus para que se cumpla con este deber omitido que supone la garantía del derecho a la identidad personal. Por otra parte, procede por actos de autoridad, de funcionarios o incluso de particulares, ¿no? La detención arbitraria, por ejemplo, es usualmente llevada a cabo por funcionarios públicos, por autoridades policiales o militares en las zonas de emergencia. Por ejemplo, el reclutamiento forzoso en las Fuerzas Armadas solo puede ser llevado a cabo por funcionarios públicos. En cambio, otros supuestos como la afectación de la inviolabilidad del domicilio o la privación del DNI, eventualmente pueden ser, o la afectación de la libertad de tránsito, pueden ser llevados a cabo también por particulares. Pueden ser también por funcionarios públicos o por particulares, ¿no? Y además, procede por vulneración, el habeas corpus, quiero decir, procede por la vulneración o también frente a la amenaza contra el derecho a la libertad personal. No se requiere que se haya vulnerado concretamente la libertad personal, sino que basta con que exista una amenaza que debe ser cierta y de inminente realización. Entonces, como se puede apreciar en la descripción que realizábamos, la Constitución alude a la protección de la libertad individual, pero también alude a otros derechos conexos con esta. El Código incluye en la categoría de derechos protegidos por el habeas corpus a la prohibición de ser expulsado del país, a la prohibición de ser privado del DNI, el derecho a no ser reclutado forzosamente en las Fuerzas Armadas, la libertad de tránsito, el derecho a no ser detenido por deudas, el derecho a no ser objeto de desaparición forzada o la inviolabilidad del domicilio, entre varios otros. Así que podemos sacar una segunda conclusión.
Evidentemente, el legislador tiene una concepción extensa respecto de la libertad personal que involucra una serie de aspectos que exceden largamente del derecho a no ser privado arbitrariamente de la libertad y alcanza a otros derechos fundamentales como la libertad personal, como la libertad de tránsito, como la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad, entre varios otros que se recogen expresamente en la enumeración, por cierto que abierta, que realiza el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Así que si tomamos en cuenta lo que acabamos de decir, es evidente que el objeto del habeas corpus no será siempre obtener la libertad del favorecido, porque puede ser que no se encuentre detenido, como sucede cuando se afecta a la libertad de tránsito, o el derecho a no ser, o en el caso del derecho a no ser privado del DNI, o que, encontrándose detenido, sea víctima de la vulneración de derechos distintos de aquellos que deben restringirse como consecuencia del cumplimiento de la pena o de la prisión preventiva judicialmente dispuestos, ¿correcto? Entonces, habrá casos en los que la finalidad del habeas corpus consista en que se ordene la libertad. Por ejemplo, cuando está detenido arbitrariamente, por ejemplo, si ha sido reclutado forzosamente en las Fuerzas Armadas. En esos casos, la decisión por la vía del habeas corpus consiste en ordenar la libertad. Pero en otro amplio espectro de casos, puede ser que sea puesto a disposición del juez, como sucede cuando ha vencido el plazo que la Constitución establece de 48 horas o 15 días en los delitos que hemos mencionado, o que, y esto es lo que nos interesa, se corrijan las condiciones de la detención. Debe quedar claro que el cumplimiento de la pena o la ejecución de la prisión preventiva pueden suponer restricciones legítimas de determinados derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad personal, para empezar por algo, ¿no? La libertad de tránsito. Los presos no tienen derecho a la libertad de tránsito o la tienen muy restringida. El derecho de reunión, entre otros. Pero ello no implica que el detenido haya sido despojado de su dignidad o que todos sus derechos estén suspendidos. Solo se han limitado algunos derechos en la medida estrictamente necesaria para el cumplimiento de la pena y no el conjunto de los derechos. Muy claramente, debemos decir que la persona privada de libertad conserva la totalidad de sus derechos fundamentales. La regla no es no solo que no pierde sus derechos fundamentales, sino que conserva la totalidad de los derechos fundamentales y solo se restringen aquellos derechos indispensables para el cumplimiento de la pena o la ejecución de la prisión preventiva, porque puede suceder que no se trate de personas detenidas en cumplimiento de una pena, pero que sí tengan una orden judicial, como por ejemplo sucede cuando existe un mandato de detención, que no está cumpliendo pena, ¿no? Se encuentra detenido con una orden judicial, pero de prisión preventiva. Por lo tanto, si una persona está legítimamente detenida, tendrá derecho a que se respete un conjunto de principios constitucionales garantizados por la Constitución que no se encuentran restringidos y, por lo tanto, si estos principios han sido afectados, tiene derecho a que se corrijan las condiciones de la detención si es que existen restricciones que puedan ser calificadas como ilegítimas. Entonces, es exactamente aquí donde aparece esta modalidad del habeas corpus que el Tribunal Constitucional ha denominado como correctiva. Y lo de correctivo viene a cuento de que mediante esta modalidad del habeas corpus lo que se puede pretender es corregir las condiciones de la detención para que éstas se ajusten al derecho, al respeto de los derechos fundamentales que no fueron restringidos. Esta modalidad correctiva del habeas corpus puede ser invocada, por ejemplo, cuando existan actos de agravamiento ilegal
o arbitrario respecto de la forma o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ejemplo, si el detenido es trasladado a una celda de castigo sin razón o si se lo incomunica arbitrariamente. La finalidad del habeas corpus correctivo es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad cuando se ha determinado que deben cumplir un mandato de detención o una pena. El Tribunal Constitucional, en relación con el habeas corpus correctivo, dijo lo siguiente: mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente. Así, procede ante la amenaza o el acto lesivo del derecho a la integridad física o psicológica o del derecho a la salud de los reclusos. Así que las condiciones de la detención no deben afectar otros derechos fundamentales que en principio no se encuentran restringidos. Y fíjense ustedes, si ustedes revisan la enumeración que incluye el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, van a observar que este artículo 25, como supuesto de procedencia del proceso de habeas corpus, no comienza con el derecho a la libertad personal, sino con el derecho a la integridad. El derecho a la integridad. Y justamente, si existen afectaciones a la integridad, porque el detenido es, por ejemplo, sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por ejemplo, en los penales que se encuentran en Chayapalca, que están a la altura de Puno, ¿no?, o de Tacna, pero que están en zonas donde hace mucho frío, por ejemplo, sacar a los internos de la celda, por ejemplo, sin ropa de abrigo, sin permitirles que se abriguen, supone un claro ejemplo de un trato cruel, innecesario, además, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la autoridad penitenciaria, como vamos a ver más adelante, tiene una importante cuota de discrecionalidad en el manejo de la ubicación de los internos, esto no quiere decir que las condiciones de la reclusión puedan disponerse o determinarse o llevarse a cabo de cualquier manera, y mucho menos si resultan afectando otros principios constitucionales. Así que lo dicho respecto de las personas detenidas también puede extenderse a otras personas que se encuentren bajo especiales relaciones de sujeción, como por ejemplo quienes están internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados, como sucede en los centros de rehabilitación de menores, ¿sí?, Maranguita, en internados estudiantiles, en instituciones psiquiátricas, ¿correcto? Es decir, en estos ámbitos donde existen relaciones de sujeción, aun cuando no haya propiamente cumplimiento de la pena o de una pena privativa de libertad, pero sí existen reglas de sujeción respecto de una autoridad, en ese caso también deben observarse principios de esta naturaleza, y las vulneraciones que allí ocurran también tramitarían entonces por la vía del proceso de habeas corpus. Por otra parte, el habeas corpus correctivo también es idóneo en los casos en que por acción u omisión importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. Si el detenido o internado en alguna de las instituciones mencionadas es sometido a torturas, golpes, malos tratos o vejaciones, en cualquiera de los casos, ya sea que esté detenido en un establecimiento penal, en un internado de menores, como por ejemplo en Maranguita, o en un establecimiento psiquiátrico, si existen vulneraciones de sus derechos fundamentales, esto puede recurrirse para que cese esta vulneración de derechos, puede recurrirse válidamente al proceso de habeas corpus.
También procede el habeas corpus correctivo en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos, frente a la ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro, que en principio, como decíamos antes, es una competencia del Instituto Nacional Penitenciario, y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel, procesados y condenados. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos una tercera conclusión muy importante. 3 aspectos diferentes que también pueden dar lugar al habeas corpus correctivo. 1. La restricción de la visita familiar. Existe un derecho a hacer, a mantener relaciones familiares por parte de los internos y del resto de la comunidad, por supuesto, pero a lo que me refiero es que este derecho no está restringido por el hecho de encontrarse cumpliendo pena, no más allá de lo necesario, ¿correcto? Entonces, tienen derecho a ser visitados por sus familiares, salvo que por alguna razón hubiesen sido incomunicados. Algo que tendrá que tener una resolución y tendrá que tener justificación. Por otro lado, traslados ilegítimos, aun cuando, como decíamos antes, el INPE es responsable del alojamiento y de determinar el alojamiento de los internos, y la determinación también procede del habeas corpus correctivo cuando se encuentran en un mismo lugar, en un mismo ámbito, personas procesadas y personas condenadas. Ojo, en principio, procesados y condenados no deberían encontrarse en un mismo espacio. Y si eso sucede, podría recurrir la persona que se encuentra procesada cumpliendo un mandato de detención, por ejemplo, podría recurrir a la vía del habeas corpus para que se corrija las condiciones de su detención y se modifique esa situación. Como habrán podido advertir, hemos dicho que los internos tienen derecho a conservar la salud, ya que este derecho, en principio, no se encuentra restringido, más allá de la posibilidad, por ejemplo, de asistir a la consulta del médico de su elección o algunas otras manifestaciones específicas que se encuentren en conflicto con el cumplimiento de la pena, la detención o el internamiento en los casos que habíamos mencionado. El derecho a la salud, este derecho reconocido en el artículo 7 de la Constitución, no distingue entre personas libres o personas privadas de libertad. Y por lo tanto, todos tienen derecho a mantenerse libres de enfermedades y gozar de estabilidad física y emocional, ya que la salud obviamente incluye la salud mental. Naturalmente que el cumplimiento de la pena o la reclusión en general puede afectar la salud y en particular la salud emocional y en todo caso las personas detenidas tienen un derecho a recobrar la salud, a mantener su condición de salud. Uno de los factores que amenaza de modo importante la salud en el ámbito de los establecimientos penitenciarios es el hacinamiento que existe en este ámbito, en las cárceles. Cuando hablamos de hacinamiento nos referimos a que en los penales con capacidad para 1.000 internos puede haber 5 o 6.000, es decir, en un espacio que está originariamente concebido para una persona puede haber 5 o 6, ¿correcto? El hacinamiento, por cierto, que no es un problema reciente, ni es un problema exclusivo del Perú, y no es causado única ni principalmente por la deficiencia en la infraestructura de los pabellones o la falta de establecimientos penitenciarios, sino en realidad por diversas políticas que tienen que ver con el aumento de la pena y de la persecución penal. A ver, ten presente lo siguiente: si aumentan las penas, disminuye los beneficios penitenciarios, aumenta los plazos de prescripción, multiplica los delitos que no prescriben. Pues no hay que ser Nostradamus para predecir que el sistema penal va a acabar colapsando. Tenemos cada vez más gente,
por más tiempo con menos beneficios penitenciarios. Es como soplar adentro de un globo, ¿sí? En algún momento va a estallar y para saber que va a estallar no hace falta ser físico. Es sencillo, si aumentas la pena, disminuyes los beneficios, aumentas los plazos de prescripción, multiplicas los delitos y la persecución penal, esto sencillamente va a acabar en un problema de difícil resolución si es que no se comienzan a adoptar medidas de política criminal y también de infraestructura penitenciaria, ¿no? Porque si vamos a seguir añadiendo internos al sistema, primero debe revisarse la política criminal y además deben incrementarse los espacios para los internos. El Tribunal Constitucional sostuvo que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional. Esta declaración que hace el Tribunal Constitucional de estado de cosas inconstitucionales es sumamente trascendente, porque hablar de que existe un estado de cosas inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia supone que deben corregirse las condiciones de la detención del demandante de ese caso, pero sobre todo implica una generalización de los efectos de la sentencia, debiendo corregirse el hacinamiento respecto del conjunto de las personas detenidas. Es decir, no se trata solo de un problema de hacinamiento del demandante, afecta al demandante y por eso se declara fundada la demanda. Pero además existe un universo extenso de casos que enfrentan un problema de la misma naturaleza y que deben ser resueltos de la misma manera y que deben enfrentar condiciones que superen esta situación de hacinamiento. Esta amplificación del efecto de la sentencia tuvo como finalidad evitar mayores vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, más aún en contextos acuciantes como la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ¿no? Si el hacinamiento carcelario vulnera derechos fundamentales en épocas de pandemia como la provocada por el coronavirus, su efecto se torna especialmente grave por cuanto la enfermedad, como todos saben, se transmite de persona a persona y la prevención requiere justamente de distanciamiento social, que es objetivamente imposible en las condiciones del Perú. En las condiciones de los establecimientos penitenciarios del Perú, quiero decir, ¿no? La protección de derechos fundamentales no restringidos por el cumplimiento de la pena, como por ejemplo, en principio, el derecho a la salud, es lo que puede dar lugar a que los jueces ordenen corregir las condiciones en las que la detención se cumple. Y justamente para eso es que procede esta modalidad particular del habeas corpus que hemos descrito aquí. Entonces, no solo respecto del tema del derecho a la salud, sino, como hemos visto, también de la visita de familiares, de las relaciones personales, de las relaciones íntimas, respecto del derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de torturas, etc. Lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer una pausa y luego regresamos para conversar con el doctor Benji Espinosa Ramos. El doctor Espinosa es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es especialista en derecho penal y en temas de derechos humanos y es un profundo conocedor de los temas del proceso de habeas corpus. Hacemos una pausa y regresamos.
todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver Panorama Público todos los lunes 9 de la noche a través de Onda Digital Perú, en señal abierta en el 18.4 y por nuestra página web. Los invito a suscribirse a nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube. No olviden darnos un me gusta y marcar la campanita. Nos vemos todos los lunes 9 de la noche, Panorama Público. Regresamos. Estamos con el doctor Benji Espinosa Ramos. El doctor Espinosa es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es especialista en Derecho Penal, en temas de derechos humanos, tiene una vasta experiencia en procesos de habeas corpus. Doctor Espinosa, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Nada, Benji, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, ¿deben declararse fundadas las demandas de habeas corpus que pretenden corregir las condiciones de la detención? Sí, porque todo parte de algo que hace muchísimo tiempo ya había expuesto el maestro Francesco Carnelutti en Las miserias del proceso penal. Él dice: yo tengo rabia por el delincuente, pero mi rabia cesa, mi molestia acaba cuando esa persona es llevada a la cárcel. Porque a la cárcel no entra un delincuente, entra un ser humano. Y esa es la lógica del habeas corpus correctivo: corregir las condiciones de detención para hacer condiciones dignas, humanas, mínimas, con un estándar de humanidad, de razonabilidad y de proporcionalidad que merece todo interno, sea procesado o sentenciado. Y si es procesado, con más razón, ¿no? Con mucha mayor razón, porque además está en juego la presunción de inocencia. Claro. Claro. Ahora bien, y si debiéramos poner a los presos en libertad por razones de salud, la pena puede suponer por sí misma una afectación de las condiciones de salud. Sí, es un tema, Omar, muy interesante que abordó la Corte Interamericana años atrás en el caso Plácido de Carvalho, que vamos a decirlo así, es lo que en Río de Janeiro es el Lurigancho del Perú. Entonces, en el Lurigancho del Brasil, la Corte Interamericana constató, a través de las medidas provisionales, que había una situación de afectación a los derechos humanos de todos los internos dentro de ese penal. Y dijo que la pena que se cumplía era debido al hacinamiento, que era del 200%, no era de una pena de un día, sino doble. Como el interno no sufre un día, si no sufre el doble porque está sobrepoblado al doble, entonces vamos a hacer el descuento, el cómputo de 2 por 1. Esa fórmula la estableció la Corte Interamericana en el caso Plácido Carvalho. ¿Y se ha aplicado en algún caso peruano? No he conocido ninguno. No, hasta ahora no. Lamentablemente el criterio está, lo que falta es valor de los jueces para hacer una aplicación directa del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, lo que pasa es que yo no tengo una estadística actualizada de los penales, del hacinamiento de los penales nacionales, pero tengo la sensación de que 2-1 es un hacinamiento bastante bajo en relación con lo que enfrentamos en realidad. Sí, en el Perú, las estadísticas que yo manejo son las de fines del año pasado, prepandemia, y teníamos algunos penales en donde debía estar un interno hay 7. Claro, es lo que algunos penales que soportan entre 5 y 6. Imagínate, que estás por ahí. O sea, es mucho peor. Es la información que yo tengo, ¿no? Alrededor de entre 5 y 6 por cada espacio para uno. Habrán lugares en donde habrán 2 cuando debe haber 1, 3 cuando debe haber 1. Hay en el Perú, y hay en una zona de la selva central, hay un penal específicamente en donde debe caber un interno, hay 7. Terrible. Claro.
Y esta situación me imagino que se torna especialmente grave cuando enfrentamos situaciones como las del COVID-19. Sí, y eso requiere, Omar, yo sigo hace mucho tiempo tu programa, el Constitucional. Lo que tú desarrollas es un programa de docencia que me parece muy importante. Yo creo que falta sensibilidad constitucional. Creo que falta entender al prójimo y reconocerlo como un ser humano. Hace muchísimo tiempo Terencio nos había enseñado que si yo me reconozco como humano, entonces nada de lo que es humano me puede ser indiferente, no me es ajeno, tengo que sentirlo como propio, pero más aún los jueces. Y es un problema porque los jueces no sienten eso, son indiferentes, son como los médicos que ven correr la sangre, están acostumbrados. Son jueces que mandan a la cárcel y se olvidan que son jueces de ejecución, que tienen que controlar las condiciones de detención. O sea, ellos solo meten preso y luego se olvidan del preso. Sí. Incluso el problema es que tenemos cada vez más cantidad de delitos con mayores términos de prescripción, con menor cantidad de beneficios penitenciarios. En conclusión, el hacinamiento penitenciario es una consecuencia natural. Sí. Fíjate, se dio hace unos años la ley 30.077 de crimen organizado, amplió los márgenes de la investigación. En el Perú, por ejemplo, Omar, si es que tú colocas un término, los intocables o los constitucionales del derecho o los malditos de tal lugar, porque somos expertos en etiquetas, se coloca una etiqueta, la fiscalía dice que hay una organización criminal porque hay 3 personas juntas que se reparten roles y que tienen un programa criminal, a esas personas se les puede investigar por 6 años. Solo investigar. Ya no hablo de la etapa intermedia de la acusación, ya no hablo del juicio, ya no hablo de la apelación, la casación. O sea, un proceso en la ley puede durar más de 8 años. Insostenible. Sí, claro. Entonces, pero el punto es el siguiente. A mí lo que me inquieta de tu tesis es, ok, debemos corregir las condiciones de la detención, estoy de acuerdo contigo, pero ponerlos en libertad es la opción. Yo creo que hay que distinguir. Condenadas en libertad parece difícil. Sí, claro. Es una posición, evidentemente, entre los que tienen una posición bastante radical en donde la libertad es la solución. Yo lo que creo que hay que hacer es analizar caso por caso. Creo que uno de los criterios para analizar, de hecho, es la gravedad de la imputación, la gravedad del delito, y que tiene que ver no solo, fíjate Omar, con el quantum punitivo. A mí me parece, por ejemplo, que hay una sobrepenalización en algunos casos de tráfico de drogas. No puede ser posible, cuando es tráfico de drogas, eres un correo de drogas y te ponen 12, 15 años. Probablemente te querías ganar 2, 3 mil dólares. ¿Has cometido delito? Sí. ¿Merece la pena soportar 15 años? Entonces, claro, hay que ver caso por caso. Gravedad, dañosidad. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, Omar, estableció un criterio que me parece interesante. En la sentencia que declara estado de cosas inconstitucional y dice hay un hacinamiento en todos los penales del Perú sin excepción, todos, y el servicio de salud, de seguridad penitenciaria está en crisis, se estableció un criterio que me parece a mí importantísimo, que es el criterio de el peligro que puede entrañar el preso. Y ese es un criterio que no se está aplicando en las audiencias de prisión preventiva. El peligro para la sociedad. Para la sociedad. ¿Qué amenaza? Porque, por supuesto, no es la misma amenaza la que supone, por ejemplo, evaluar, poner en libertad a una persona que cometió un delito, como por ejemplo la omisión de asistencia familiar, que aquel que cometió un delito contra la libertad sexual. O, por ejemplo, te pongo un caso, o aquella persona que esté imputada de un delito de colusión que en el tipo base tiene una pena máxima hasta 6 años, que podría superar los 4 años que pide la ley como requisito para la prisión preventiva, pero que entraría en este criterio que tú me mencionas porque, claro, 1, no hay organización criminal y 2, no es lo mismo que un sicario o que una imputación de sicariato, no es lo mismo que una imputación de marcaje o de extorsión. Claro, claro. Ahora bien, entonces, caso por caso, pero ¿qué medida concretamente podríamos adoptar? Yo creo que lo que hay que aplicar es el precedente Plácido y Carvalho de la Corte Interamericana, porque si hay alguna fuente jurídica para aplicar es esa. 2, los jueces tienen que entender, por ejemplo, en los debates de prisión preventiva, porque claro, el habeas corpus correctivo se incoa cuando ya tienes un detenido, pero para evitar llenar las cárceles,
Para evitar la sobrepoblación, el hacinamiento, lo que hay que hacer es un uso excepcional de la prisión preventiva. ¿Cómo llegamos al uso excepcional? Entre otras cosas, aplicando los criterios del Tribunal Constitucional. Evalúen, o sea, que se tome como un criterio para la prisión preventiva el peligro que entraña el imputado para la sociedad, si es puesto en libertad. No se aplica, pero está. Por otro lado, yo preparándome para conversar contigo, estuve revisando unos videos que están en YouTube, que por cierto también uso para mis clases porque me parece muy instructiva. Tú lo que proponías era que el cumplimiento de la pena eventualmente podría monitorearse mediante el seguimiento electrónico para aquellos casos de personas cuyo delito no revele una peligrosidad que amenace a la sociedad. Sí. Tú has visto el análisis que yo hago básicamente de las normas del Código Procesal Constitucional, porque claro, las normas del Código Procesal Constitucional básicamente lo que te dicen es, si declaro fundado el habeas corpus, ¿qué tiene que hacer el juez constitucional? Uno, manteniendo a la persona presa, cambiarle el régimen penitenciario, moderarlo. Dos, corregir las condiciones. Tres, hasta cambiarlo de penal, pero sigue estando preso. Pero mi propuesta va más allá de lo que le establecen, no sé si es el 34 del Código Procesal Constitucional, no tengo la norma a la mano, ¿no? Entonces son las consecuencias jurídicas de estimar la demanda de habeas corpus correctivo. Pero claro, eso es en tiempos ordinarios. Pero en tiempos extraordinarios hay que ver otro tipo de factores. De hecho, lo que yo proponía era, para el caso de los presos preventivos, en donde se constate que continuar en el penal es ya no solo una afectación a la libertad, sino una amenaza cierta e inminente a su integridad, sino un trato o pena cruel, inhumano o degradante, sino una tortura psicológica o física. Si se constata, si se comprueba ciertamente esa situación, lo que hay que poner es a la persona que está en prisión preventiva, variarle el régimen arresto domiciliario. El arresto domiciliario no está contemplado para estos casos, pero sería una solución constitucional. Dos, si la persona está condenada, lo que correspondería sería convertir su pena de pena privativa de libertad a una vigilancia electrónica personal, con grilletes, con una vigilancia del Estado, en donde la persona y su familia asuma el costo económico. No es el Estado el que paga, ellos mismos. Previa verificación de la policía, garantía de seguridad para que no se escape. La gestión de la doctora Perestello estuvo empujando con mucha energía el tema de la vigilancia electrónica. ¿Está funcionando finalmente? Hubo muchas dificultades porque el inicio siempre es muy difícil. Yo te diré que en mi experiencia, en los casos que he tenido, a ver, la vigilancia electrónica se supone que es una alternativa a la privación de la libertad, siguiendo además las reglas de Tokio, de la ONU, sobre medidas no privativas de libertad, que tienen un par de décadas, más de 2 décadas ya de vigencia. Hay que buscar que la privación de la libertad, el encarcelamiento, el encierro sea el último recurso. Bueno, pues la medida es muy buena. En su programa, en su intención, hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que desarrolla sus bondades. El problema es lo que está pasando en la práctica. En la práctica te piden dos cosas. Primero, que haya capacidad económica de la gente, del sujeto, ¿no es cierto?, o de su familia, para costear los gastos. Y segundo, que haya una capacidad logística para implementar la vigilancia electrónica personal. Eso está fallando porque la policía va y dice, no, por acá hay un hueco, por acá se puede ir. No, está en un departamento, entonces el departamento tiene una salida, se puede ir. Hay un caso paradigmático, el caso Peter Ferrari, Pedro Pérez Miranda, en donde se ordenó la vigilancia electrónica de una persona que ya no iba a estar en prisión, él estaba en Cerro de Pasco, en Cajamarca, le cambiaron el régimen a vigilancia electrónica, se demoraron más de 4 meses en aplicar la medida. Y entre tanto, él estaba 4 meses en Cajamarca. Y tú dirás, ¿y bajo qué sentido? Ya su prisión había vencido. 4 meses de manera ilegal. Claro, nosotros decíamos, el plazo dentro del que deben cumplirse las medidas también pueden dar lugar a la procedencia del habeas corpus. Sí, podría dar lugar para que haya un control constitucional de la actuación de los jueces. Bueno, este es un ámbito en el que tenemos una multiplicidad de dificultades y además tendemos a transformar los penales en almacenes de personas que la sociedad no quiere. Entonces es el lugar de los despreciados, ¿no? Es decir, es una situación muy complicada porque
primero, han cometido delitos, por lo menos me refiero a las personas condenadas, las personas que cumplen mandato de detención, eso es un problema distinto, pero digamos, quienes han cometido delitos han afectado bienes jurídicos y entonces hay víctimas ahí concernidas y hay derechos de personas concernidos que fueron afectados ilegítimamente. Entonces, creo que la pena tiene un sentido social que es la de mantener la efectividad de la prohibición y la garantía del derecho que pretende resguardar. Pero por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de las personas privadas de libertad. Sí, porque además, como tú mencionabas, Omar, fíjate que la Corte Interamericana tiene una larga, consolidada y firme doctrina jurisprudencial en pro de entender que las personas privadas de libertad conforman un grupo especial de protección, es decir, son un grupo de especial vulnerabilidad que reclama medidas específicas del Estado. Entre ellas son las medidas que tienen que tomarse en pandemia. Por supuesto, todos nos preocupamos por tomar las medidas que hoy se hacen. Hoy no tenemos camas UCI, hoy estamos pasando mal, hoy estamos con la segunda ola encima. Por supuesto, todos quienes estamos libres, pero seguramente la gente que está en los penales lo está pasando peor. Sí, claro. Sensibilidad, ponerse en el lugar de otro, sentir que el otro que está preso no deja de ser humano. Entonces, tú utilizabas un término correcto. Alberto Binder fue más duro. Alberto Binder decía, ¿qué es la cárcel finalmente? Quítate las etiquetas. Es una máquina para triturar carne humana. Sí. La carne de unos humanos que no nos importan. Sí, los indeseables. Sí. Sí. Los indeseables. Sí, y además es una situación difícil porque habrá que ver las situaciones que condujeron al delito también, ¿no? Porque, digamos, sí, hay que ver los móviles. Posicionarse de una posición de superioridad y decir, son responsables del delito. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿No? Esto me trae a la memoria, por ejemplo, al maestro Luis Jiménez de Azúa. Omar, seguramente lo has leído. Sí, claro. Luis Jiménez de Azúa, emulando a Enrico Ferri, sacó unos 3 tomos que se llaman Las defensas penales. Igualito, el mismo título que el maestro italiano, un gran retórico, un gran criminólogo, penalista, Enrico Ferri. Y él decía, mientras Enrico Ferri se preocupa en la retórica, yo voy al contenido y lo que voy a hacer es poner mis defensas. Y recuerdo particularmente un caso de un homicidio, en donde demostró que su actuación fue una actuación no culpable. Pero la mató, pero tenía la mano manchada de sangre. Pero vamos a dejar de lado la superficie, profundiza, zambúllete en el caso. ¿Era de verdad culpable? ¿Qué motivaciones tuvo? ¿Qué móviles lo motivaron? ¿Cuál fue el leitmotiv de su conducta? Hay que ver un poco más. El ser humano es muy complejo. Es un complejo entramado de emociones, de pensamientos, de deseos, de ideas, como para dar conclusiones tan fáciles. Sí, además si yo te arrincono y te margino y te excluyo, después es difícil pedirte un comportamiento ejemplar, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Por eso Feuerbach decía, ¿qué cosa es la pena? Le preguntaban al maestro cuando empezó a formular un código, decía, Feuerbach, quien creó el principio de legalidad, el famoso nullum crimen, no la pena sin la ley, decía, la pena es una amarga necesidad en una sociedad de seres humanos imperfectos. Como somos imperfectos, tenemos que penar, el Estado tiene que castigar, el jus puniendi tiene que existir. Si no fuéramos imperfectos, no existiera esa necesidad de castigo. Sí, claro. No existiría el Estado si fuéramos una sociedad de ángeles, se decía en el Federalista. Exacto. Sí, habría convivencia pacífica. Ahora bien, entonces, de acuerdo con tu perspectiva, el criminal no es el enemigo. No, el criminal no es el enemigo al que hay que combatir. Yo no creo en el derecho penal del enemigo ni el derecho procesal penal del enemigo. Yo respeto a quienes sostienen o enarbolan esas ideas, que además no son nuevas, que además vienen del constitucionalismo, sino que con otra reformulación. Yo creo que el derecho penal, creo que el derecho constitucional, creo que el derecho en general se legitima constitucionalizándose, convencionalizándose. Yo soy un creyente de las palabras del maestro Ferraioli. Esperemos que tengamos un Estado mundial de derechos, no un Estado italiano, no un Estado peruano, un Estado mundial de derechos. Esperemos algún día tener un código mundial de respeto de derechos.
Bueno, entre tanto eso se va gestando. Lo cierto es que enfrentamos una necesidad de efectividad de los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces la idea sería alcanzar cada vez mayores estándares. Por ejemplo, el tribunal ha desarrollado una serie de audiencias de seguimiento respecto de sus pronunciamientos, ¿no? Es decir, de seguimiento de la ejecución. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Primero, sería interesante saber si el Poder Ejecutivo ha adoptado medidas a propósito de esta sentencia en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional. Y por otro lado, ver si existe alguna decisión sobre el seguimiento respecto de la sentencia en la que se dispuso esta forma de generalización del efecto de la sentencia. Sí, porque yo recuerdo que incluso el TC le pone un plazo al Ejecutivo, ¿no es cierto? Pone un plazo para tomar medidas y si no hay consecuencias. Yo sé que el Tribunal Constitucional ha implementado estas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, como las tiene, por ejemplo, hace años atrás la Corte Interamericana, que tiene audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias, en donde el agente estatal que ha sido considerado infractor va y le rinde cuentas al Tribunal Constitucional de los términos de ejecución de la sentencia estimatoria, ¿no es cierto? Eso es importante. No sé, honestamente, Omar, si es que el Estado está tomando medidas. A mí me parece que no. No lo conozco, por lo menos porque no he tomado conocimiento de algún acto concreto donde haya habido alguna reforma, donde se hayan abierto otros espacios, donde se hayan implementado más medidas, donde se hayan dado, no sé, algunos márgenes para que, más allá de ese decreto legislativo tímido que sacó el Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder deshacinar las cárceles, más allá de esa normativa no conozco que hayan salido otro tipo de decisiones para efectivizar el pronunciamiento del TC. Sí, y con esto vamos terminando. Yo lo que sí sé es que ha habido decisiones estimatorias por parte de los jueces en procesos de habeas corpus. Sí, en provincia, en Apurímac, en Abancay, en el Cusco, he conocido decisiones en donde al amparo de lo que dice el Tribunal Constitucional han fundado habeas corpus y han ordenado personas que estaban, en un caso, cumpliendo condena por un delito contra el patrimonio, terminen de cumplir la condena en la casa. He conocido otro caso, además, en donde las personas que estaban en la casa han dado una figura de cumplimiento de arresto domiciliario. Pero no hay una figura excepcional. Pero el arresto no es para condenados. Para procesados, es para procesados. Bueno, estaba procesado. No, estaban condenados y han aplicado un arresto domiciliario constitucional, quebrando, digamos, los límites del 290, porque el 290 del Código Procesal Penal es muy claro cuando establece el supuesto de aplicación, es procesado, no condenado. Sí, claro. Exacto, por eso es que mi propuesta va en otro sentido. Bajo el artículo 25 de la Convención Americana, los 3 requisitos del recurso, ¿no es cierto? Habeas corpus como recurso, rápido, sencillo y sobre todo efectivo. Entonces, la efectividad, como le damos el efecto útil, creo yo, mi propuesta es, como te reitero, para los condenados, vigilancia electrónica, y para los presos, arresto domiciliario, para no quebrar y desnaturalizar las normas de aplicación legales que tiene cada instituto. Sí. Ahora, hay otro caso en donde más bien al condenado le cambiaron al régimen de vigilancia electrónica. Y hay otro caso que vi en el que al preso preventivo lo mandaron a la casa, arresto domiciliario, y establecieron un periodo. Levantado el tema de la pandemia, vuelve a la cárcel. Muy interesante. Benji, te agradezco mucho por tu aporte, por tu significativa colaboración siempre con nosotros. Te agradecería si pudieras facilitarnos enlaces de la sentencia o de las resoluciones judiciales que comentas. Perfecto. Yo te los paso, Perfecto. Omar, Perfecto. Para que podamos compartirlos, sobre todo esta resolución de la Corte Interamericana, que es espectacular. Estupendo. Benji, muchísimas gracias. Quedamos a tus órdenes, te comprometemos para una siguiente oportunidad. Con muchísimo gusto, Omar. Un gran abrazo y te felicito por el Constitucional. Un gran abrazo, hermano. Cuídate. Un gran abrazo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con sus estrellas. Los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de El Constitucional. Visiten nuestro blog www.elconstitucional.com. Hasta la próxima semana. Un abrazo.